Buen día, estudiantes de grado décimo. A continuación, una explicación de la séptima guía correspondiente a movimiento semiparabólico. Entonces, vamos a hablar del lanzamiento vertical, del lanzamiento horizontal, ¿cierto? De un cuerpo a cierta altura. A conocer las características que tiene, como por ejemplo que su velocidad en x siempre va a ser constante y va a ser igual al espacio sobre la unidad de tiempo, o sea, espacios iguales en tiempos iguales, y va combinada con un movimiento de caída libre, ¿sí? El cual tiene una aceleración que es la de la gravedad. Entonces arrancamos de la siguiente forma. Tenemos nosotros una bolita, la ponemos a rodar sobre una superficie y hacemos que vaya con velocidad constante, ¿cierto? Espacios iguales en tiempos iguales. Si la velocidad es constante, pues sabemos que la velocidad es igual al espacio sobre la unidad de tiempo. Eso lo tenemos claro de temas pasados. Ahora voy a soltar un cuerpo, ¿cierto? Desde aquí arriba, y el cuerpo, pues lo lógico es que se dirija hacia el centro de la Tierra con una aceleración, ¿cierto? Esa aceleración es la aceleración de la gravedad, que ya teníamos como 9,8 metros por segundo, pero para facilitar los cálculos la vamos a aproximar en nuestros ejercicios a 10 metros por segundo, ¿de acuerdo? Adicional teníamos unas formulitas de caída libre, donde teníamos que la velocidad final era igual a la inicial más la gravedad por el tiempo, la altura era igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, y esta última formulita de acá. Pero cuando nosotros dejábamos caer el objeto partía del reposo, o sea que su velocidad inicial era cero, por lo tanto pues nos permitía abreviar un poco más las fórmulas y nos quedaría pues en este caso la velocidad final la voy a cambiar por la velocidad en y, sabiendo ya que la inicial va a ser igual a cero, ¿listo? Entonces voy a decir la velocidad en y en cualquier punto es igual a la gravedad por el tiempo, ¿de acuerdo? Y la otra la vamos a cancelar acá, velocidad inicial por el tiempo 0, ¿cierto? Y nos quedan más abreviadas nuestras formulitas, ¿cierto? Teniendo esto claro de lo que vamos a trabajar, vamos a combinar estos dos movimientos en el movimiento semiparabólico. ¿Cómo es eso? Vamos a colocar una mesa, ¿listo? Y voy a lanzar una bolita con velocidad constante desde aquí, ¿cierto? Cuando la bolita va acá, la velocidad permanece constante en x, ¿cierto? Pero en y no tiene ninguna velocidad, en y es cero, porque no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. O sea que a pesar de que se mueva en x, en y va a ser cero la velocidad. Cuando llega a este punto, ¿cierto? Lo lógico es que la bolita comience a caer, ¿cierto? Pero cuando cae, lo hace en y como un movimiento de caída libre y en x con un movimiento uniforme. O sea que miren, se dan cuenta, conserva la misma velocidad, ¿de acuerdo? Pero en y comienza a aumentar su velocidad. Por eso acá dejo la misma velocidad con la que fue lanzada, es la misma velocidad en x que lleva a todos los puntos. Y luego la velocidad en x sigue, pero en y comienza a aumentar, ¿se dan cuenta? Y si hay aumento de la velocidad, indica que hay una aceleración. Pues esa aceleración es la gravedad. O sea que aquí aumento su velocidad, aquí aumento su velocidad en y, pero en x sigue siendo la misma, ¿de acuerdo? Y así mismo hasta que llega al suelo. Entonces aquí vamos a experimentar que la velocidad en x sigue siendo la misma, la velocidad en y va aumentando. Entonces eso es lo que tenemos que tener claro. Si nosotros lanzamos una bolita, ¿cierto? Desde una superficie, una bolita, ¿cierto? Y esa bolita, bueno, va a hacer esta trayectoria y simultáneamente apenas pase por acá yo lanzo una bolita B, ¿cierto? Entonces juntas me van a llegar al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Otra cosa que debemos saber es que de qué depende el tiempo que se demore la bolita en el aire, pues de la altura de la mesa y de la gravedad, en este caso de la gravedad de la Tierra, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar de la siguiente forma. Movimiento semiparabólico. Entonces, vamos a hacer un lanzamiento de un proyectil y vamos a estudiar sus características. Primero que todo, si yo lanzo este proyectil, debe tener una velocidad en x, ¿cierto? Y la velocidad en x, al ser constante, pues va a ser igual al espacio sobre la unidad de tiempo, que yo la voy a llamar velocidad en x, y, ¿cierto? Para combinar estas dos, ¿cierto? En x y al mismo tiempo la velocidad inicial con la que se lanza, esta es la velocidad en x, ¿sí? Por eso le puse x, ¿de acuerdo? Y vamos a tener un x que es el alcance horizontal. El alcance horizontal es la distancia que hay exactamente sobre la horizontal debajo de donde se hizo el lanzamiento. Acá, desde aquí hasta aquí. Ese va a ser nuestro alcance horizontal, ¿de acuerdo? Y adicional a eso vamos a tener una altura, que es la altura de la que se lanza el proyectil, ¿de acuerdo? Esta base la vamos a llamar h. Y vamos a tener g, que es la gravedad, bien, que es la acción que hace que el cuerpo se dirija hacia el centro de la Tierra, que se curve acá, y vamos a tener un t, que es el tiempo que dura en el aire, vamos a tener una velocidad v sub y, que es la velocidad en y, que arranca del reposo, aquí arranca de cero y comienza a aumentar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nuestras fórmulas de
de caída libre. Adicional a eso, pues hay que explicar algo, y es que cuando el cuerpo llega aquí al suelo, experimenta una velocidad, pero ¿cuál es? ¿La de Y o la de X? Bueno, para saberlo, es como una especie de combinación entre las dos, o sea que va a ser esta velocidad del centro, ¿cierto? Que depende de la velocidad en X y la velocidad en Y, es como la suma de vectores entre esta y esta me originan esta, pero lo voy a explicar con un ejemplo más claro, ¿cierto? Si nosotros tenemos un barquito, el barquito va a atravesar aquí el río y el barco o la lancha lleva una velocidad de 10 metros por segundo, ¿cierto? Pero el río trae una corriente de 6 metros por segundo, o sea que el río empuja hacia la derecha y hacia arriba va a empujar la lancha, entonces el barco va a tener esta trayectoria, y esta trayectoria que tiene acá va a tener una velocidad que es la resultante, que es la suma de estos dos vectores, ¿cierto? Si nosotros completamos por la ley del paralelo, completamos acá el rectángulo, acá el rectángulo, nos quedaría que esta es la hipotenusa, y si hablamos de esta hipotenusa y tenemos aquí, ¿cierto?, un cateto y otro cateto, estamos hablando del teorema de Pitágoras. Por lo tanto, la velocidad resultante va a ser igual a la velocidad de la lancha, ¿cierto?, elevada al cuadrado más la velocidad del río elevada al cuadrado, y vamos a hallar esta hipotenusa, que esta va a ser finalmente mi velocidad del barco, ¿listo? Entonces, yo voy a tener 10 metros sobre segundos al cuadrado, 6 metros sobre segundos al cuadrado, elevo todo al cuadrado, me queda 100 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, más 36 metros sobre segundos al cuadrado, y finalmente les sumo estos dos, ¿cierto? Y metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, la raíz de metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado me queda metros sobre segundos, y la raíz de 136 me queda 11,66, que finalmente es la velocidad. ¿Se dan cuenta? Esta es la velocidad resultante. Esto mismo pasa en este caso. Esta velocidad resultante se halla con la suma de esta velocidad y la de esta, y eso se hace por medio del teorema de Pitágoras. Aquí lo tenemos. Entonces, la velocidad total es igual a la velocidad en Y al cuadrado más la velocidad en X. La velocidad en X, recordemos que es la misma inicial, esta con la que cae, porque la de X no cambia. La de Y va a aumentar, ¿cierto? Y va a ser la gravedad por el tiempo siempre. Esa va a ser la velocidad en Y. ¿Listo? Vamos con un ejemplo. Entonces, un proyectil es lanzado horizontalmente desde una altura de 36 metros, con velocidad de 45 metros por segundo. Calcular el tiempo que dura el proyectil en el aire. Para calcular el tiempo, primero hacemos un dibujito, colocamos nuestros daticos, la altura es de 36 metros por acá, luego colocamos que la velocidad inicial o la velocidad en X con la que es lanzado horizontalmente es de 45 metros por segundo, ¿cierto? Esta velocidad de acá, y luego sabemos que la velocidad en Y es la gravedad por el tiempo, que la altura es la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, eso de nuestras formulitas, pero de aquí podemos despejar T. Este 2 pasa a multiplicar, ¿cierto? Y este G pasa debajo de dividir, nos quedaría 2H sobre G igual a T al cuadrado. Y finalmente tenemos que el tiempo, ¿cierto? Sacamos raíz a ambos lados, y nos queda que el tiempo es igual a 2 veces H sobre G, ¿cierto? Conocemos H, que es la altura, y conocemos G, que es la gravedad. Simplemente vamos a reemplazar 2 por 36 sobre 10, nos queda 72 metros sobre 10 metros por segundo al cuadrado, y finalmente esto nos da que el tiempo es igual a 7,2 segundos. La raíz de eso es el tiempo, pero ¿por qué nos quedaría segundos al cuadrado acá? Miren, yo tengo un metro acá, metro sobre 1, ¿cierto? Metro sobre segundo al cuadrado, y hacemos orejitas, metro por segundo cuadrado, sobre 1 por metro, cancelo metros con metros y nos queda segundos al cuadrado. Le saco la raíz a segundos al cuadrado y eso me da en segundos. Así se trabajan, pues, para que tengan en cuenta las unidades. ¿Listo? Ahora me piden el alcance horizontal del proyectil. Entonces, para el alcance horizontal del proyectil, o sea, me están preguntando desde aquí hasta aquí, ¿listo? ¿Y cómo calcularlo? Pues yo sé que en X la velocidad es constante, por lo tanto la velocidad en X es igual al espacio sobre el tiempo. Yo necesito calcular X, este T está dividiendo, pasa a multiplicar, y nos quedaría que el espacio es igual a la velocidad en X sub I por T, ¿cierto? Que es esta misma velocidad que ya la conozco acá. Y el tiempo, pues, que es lo que compartimos con Y, y el tiempo ya lo tengo hallado, porque es el mismo tiempo acá, 2,68 segundos. Reemplazo eso por acá, y finalmente me quedaría 45 metros por segundo, de aquí por 2,68 segundos, cancelo segundos con segundos y me quedan metros, y 120,6 metros. Ese 120,6 metros es la distancia desde aquí hasta aquí. Ese es mi alcance horizontal, ¿listo? Ahora me dicen que la velocidad que posee el proyectil al llegar al suelo, o sea que me están preguntando por esta, no por la de Y, no por la de X, ¿de acuerdo? Entonces, para hallarla, pues yo utilizo mi fórmula, velocidad total es igual a la raíz cuadrada de velocidad en Y al cuadrado más velocidad en X y al cuadrado por el teorema de Pitágoras, y resulta que solo tengo una, que es la velocidad en X. ¿Cómo hago para hallar la velocidad en Y? No la tengo, ¿cierto? Pero la velocidad en Y depende de la gravedad y el tiempo, ¿cierto? Que dure el proyectil. Entonces la hallo
Y ya teniendo el tiempo, pues simplemente me queda velocidad en y es igual a la gravedad por el tiempo, ¿cierto? Y reemplazo la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado aproximadamente, por 2,68. Cancelo un segundo de acá con un segundo de acá y me queda en metros por segundo. O sea que la velocidad en y es de 26,8 metros por segundo. ¿Listo? Esa es la que yo voy a tener acá. Entonces elevo ahora hacia el cuadrado el 26,8 y el 45. Y me quedaría 718,24 metros sobre segundos todo al cuadrado y 2025 metros sobre segundos todo al cuadrado. Y finalmente sumo estos dos, metros al cuadrado segundos al cuadrado. La raíz cuadrada de esto es metros por segundo y la raíz cuadrada de 2743 es 52,37. Esta es la velocidad con la que finalmente llega al suelo, que depende de la velocidad en X, que se mantiene siempre, y de la velocidad en Y, que aumenta con respecto a la gravedad por el tiempo. ¿Listo? Esa es. Vamos con otro ejemplo. Una pelota sale rodando del borde de una mesa de 1,25 de altura. Si cae al suelo en un punto situado a 1,5 del pie de la mesa, ¿a qué velocidad llevaba al salir de la mesa? Listo. Hacemos un dibujito. Tenemos nosotros la altura de la mesa. Esta es la altura, ¿cierto? Y tenemos este que es el alcance horizontal, que es de 1,5 metros, que es la distancia del pie de la mesa a donde cayó la pelota. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo que la velocidad en X, que es la misma siempre, es igual al espacio sobre la unidad de tiempo, ¿cierto? Entonces esta es mi velocidad inicial también. Esta es la velocidad con la que se lanzó inicialmente. ¿Listo? Pero para hallarla tengo un problema. No conozco el tiempo. Pero el tiempo lo puedo calcular con la fórmula que ya tenía hace un momento. Y el tiempo es igual a 2 veces la altura, ¿cierto? Altura 1,25 sobre la gravedad. Finalmente 2 por 1,25 me quedaría 2,5, ¿cierto? Metros y sobre la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y finalmente ya conocemos las unidades y nos queda 2,5 sobre 10, 0,25, y la raíz cuadrada de esto me queda 0,5 segundos. Ya teniendo el tiempo, ya puedo calcular acá la velocidad inicial, y la velocidad inicial o la velocidad en X es 1,5 metros sobre 0,5 segundos, ¿cierto? Y eso me queda igual a 3 metros por segundo. O sea que la velocidad inicial con la que fue lanzada esta pelota de la mesa es de 3 metros por segundo, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo correspondiente a movimiento semiparabólico. Espero que les sirva mucho este video. Les escribí las formulitas aparte. Entonces, para hallar la velocidad en Y igual a la gravedad por el tiempo, altura a la que cae el cuerpo, h igual a gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, tiempo que dura el cuerpo en el aire, tiempo 2 veces raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad, alcance horizontal, x es igual a v, x la velocidad inicial por tiempo, y la velocidad con la que llega el cuerpo al suelo. Recordemos la suma de los vectores, y que es esta resultante, que es la velocidad en t igual a la velocidad en y al cuadrado más la velocidad en x. Entonces, muchas gracias, jóvenes, espero que les sirva mucho esta explicación para desarrollo de sus ejercicios.